Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú eres el centro de todo nuestro corazón. Y ojalá que así sea, Señor. Porque cuando tú estás en el eje de nuestra vida, todas las cosas cobran un propósito. Y no vivimos en la nieblina, en la nada, sino vivimos en cosas eternas, Padre. Y en esta tarde estamos acá, los que estamos acá, los que nos están mirando a través de las redes, pedimos que nos hables, Padre, y que nos transmita por medio de tu palabra qué quieres decirnos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estaba recién ahí chusmeando un poquito los mensajes mientras cantábamos de la iglesia, ¿no? Nos mandaron también saludos de Bolivia. Le mando saludos al hermano, ¿no? Hermano de Luis, que nos está mirando desde Bolivia, dice. Y su esposa desde Hendersonville. Así que ahí se sumaron, ¿vieron? Hay gente que nos está mirando. Así, avisale, acordate, ahora va a empezar la palabra en unos segundos. Decirle, mi amor, mami, papu, quien sea, que esté del otro lado, ¿no? Amigo, amiga, va a comenzar el estudio. Escuchá, ya empieza. ¿Sí? Si no, después le compartí el canal de YouTube y pueden también escucharlo en la semana por ahí. Bueno, vamos al libro de Santiago. Me estaba olvidando también saludar a nuestro hermano Juan y su esposa María, que no están con nosotros esta tarde porque anda con problemitas de salud todavía y ya estábamos mensajeándonos hoy y ella quiere salir de eso para poder estar junto con nosotros visitándonos en la iglesia. Así que estuvimos orando por el hermano Juan, ¿sí? Que no ha estado bien de salud este último tiempito. Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos a estudiar del 20 en adelante, pero vamos a repasar un poquito el versículo 14 en adelante. Son 5:57, así me dio el reloj. Bien, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es la primera pregunta que se hace Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame, dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves, acuérdense de esa palabra, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros, esta es otra palabra clave en este texto, vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras es muerta. Bueno, la semana pasada, habíamos este tema, estábamos comenzando el capítulo 2 sobre las acciones del cristiano, ¿viste? Las acciones del cristiano. Y hablamos de que una fe verdadera produce obras, ¿sí? Una fe verdadera produce obras. El punto número 1 que tocamos era la fe viva produce buenas obras. El punto número 2 que tocamos era la fe viva no se limita a un simple credo. ¿Se acuerdan? Los demonios, tú crees en Dios, bien hace, los demonios también creen y tiemblan. O sea, no solo por el hecho de creer quiere decir que sos salvo, porque si vos salís hacia afuera, todas las personas, si vos le preguntás, ¿crees en Dios? Sí, yo creo. Y Santiago dice, o sea, no se trata solo de decir, sino de hacer, porque así los primeros versículos del capítulo dice, así hablad y así haced. No por el mero hecho de decir creo en Dios, es una fe genuina, una fe real.
porque tus acciones y tus hechos muestran que no es el Dios verdadero, que es un Dios conforme a tu corazón. Y eso es lo que Santiago estuvo tratando de demostrarnos la semana pasada. Y nos quedó ahora el punto número 3 de ese tema. La fe viva, perdón, ese era el de la semana pasada. El número 3 que vamos a tocar hoy es: la fe viva se demuestra en acciones que obedecen a Dios, ¿sí? Y ahí vamos a avanzar. La fe viva se demuestra en acciones que obedecen a Dios. Versículo 20. Estamos ahí, 2:20 de Santiago. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Así arranca Santiago hablando. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Ahora, la primera expresión que dice, mas ¿quieres saber, hombre vano?, se podría traducir así, mira. ¿Estás deseoso de conocer o deseosos de reconocer? Es como que Santiago, de una forma sarcástica, a esta persona que le está argumentando el punto de vista que él está hablando, le dice, ¿quieres reconocer? ¿Estás deseoso de reconocer lo que te estoy diciendo? Porque Santiago está confrontando la fe de esa persona que dice. Por eso en los primeros versículos dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sigue hablando con esta persona. ¿Quieres reconocer? Recién le decía, ¿crees en Dios? Y le dice, los demonios creen y tiemblan, pero tú no tiemblas. Los demonios no sé, Mateo. Ellos creen, pero el creer no le cambia la actitud o la forma de vivir, no afecta en su estilo de vida, en los demonios. Y en su rebeldía y están condenados. Y nosotros, que decimos que creemos algunos y vivimos como si Dios no existiera, estamos actuando aún peor que ellos. No se trata solamente de un credo. Yo creo en Dios. Dice, y a esta persona le dice, ¿estás deseoso de reconocer? Ahora esta frase, hombre vano, Santiago califica a este objetante como vano. Esta palabra en griego significa kene, que significa vacío e ineficaz. Que la fe, aparte de las obras, es estéril. Dice, hombre vacío, un hombre ineficiente. La fe que tú manifiestas es estéril. La fe sin obra está muerta. En el original hay un juego de palabras que dice, literalmente dice así, mire, la fe separada de las obras no obra. A ver, una vez más. La fe separada de las obras no obra. Está tratando de que esta persona que le está objetando su punto de vista entienda que la fe separada de las obras no va a obrar, Y quizás alguno podrá decir, pero hay personas buenas que hacen muchas cosas para la comunidad, para los pobres, aquí, en otros países de África, en Latinoamérica, en los lugares más pobres. Pero son personas que no creen en Dios. Son personas que si vos le mencionás a Dios, lo ignoran. Nunca te olvides que Dios puso, según el libro de Eclesiastés, en el corazón de los hombres de eternidad. Por lo cual todo hombre dice en su corazón, todo el necio dice en su corazón, no hay Dios. O sea, todo hombre en su conciencia sabe que hay algo más, Hay algo más allá de lo que él sé. Y para apaciguar esa conciencia, mucha gente hace obras buenas. Pero ¿de qué me sirve hacer obras buenas si no tengo la fe verdadera? Y Santiago quiere confrontar este problema de la fe que esta persona dice tener y la fe que él muestra a través de sus acciones. Uno de los grandes maestros, Carballosa, dice en su libro de Santiago, la piedra de toque de la fe
consiste en los resultados que produce. La piedra de toque de la fe consiste en los resultados que produce. Ahora, la palabra para muerte, en el versículo la fe sin obra es muerta, la palabra para muerte es arge en griego, que significa estéril, como lo veríamos más arriba. Esta misma palabra, muerte, en este versículo se utiliza en Mateo capítulo 20, versículo 3, para hablar de la desocupación. ¿Viste? Cuando Jesús cuenta la parábola y un hombre sale a ver su campo, y de pronto se cruza con personas que están desocupadas, dice, y les invita a venir a su viña. Y ahí se traduce esta palabra que se traduce muerte en Santiago, en el contexto que Jesús la utiliza, se traduce en Mateo capítulo 3, desocupada. La misma palabra en Mateo, en 1 Timoteo 5:13, se traduce ociosos. Y esa palabra, en ese mismo versículo, se traduce inactivo, inoperante, indolente. Ese es el tipo de fe que Santiago dice que tiene esta persona. Una fe estéril, una fe inactiva, ¿viste? Una persona que dice que cree, pero con sus actos, sus hechos, no es de fruto para nada. No sirve a la iglesia, no sirve a su prójimo. Está ahí, es estéril. Pero con su boca se jacta de lo que cree, de ese Dios que él dice creer. Y se alaba a sí mismo. Pero los hechos uno lo ve y dice, che, pero vos decís que crees en Dios, pero con tus actos, no me juzgues. No, yo no te juzgo. Siempre alguien me dice, no me juzgues, Miguel. No, yo no te juzgo porque yo no puedo saber si la fe que vos tenés es verdadera. ¿Viste? Yo no lo puedo ver, Dios sí. Lo que yo puedo ver, ¿qué es? El fruto. O sea, si lo que dice lo hace las acciones de diario vivir. O sea, si dice que ama a Dios, a ver cuánto busca a Dios. Si dice que ama a Dios, cuánto lee la palabra de Dios. Si dice que ama a Dios, cuánto ora con ese Dios que ama. Y sobre todo, si dice que ama a Dios, ¿cómo sirve a Dios, a su Dios? ¿O cómo sirve al prójimo? ¿Cómo sirve las necesidades de las personas? Porque Jesucristo no vino a morir por una religión. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados para transformar nuestro corazón y que podamos tener una relación íntima con Él. Por eso va a hablar de Abraham y va a utilizarlo como ejemplo a Abraham. Entonces, las obras son el fruto de la fe. Si no las hay, es porque la fe es estéril y por lo tanto no es verdadera fe. En el versículo 21 dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, los dos ejemplos que va a utilizar Santiago, si uno lo lee así muy rápido y muchas personas lo leen sin ver el contexto y no hacen una relación entre lo que Pablo dijo, Santiago dice, sino los quieren confrontar, porque Pablo está hablando sobre la justificación por la fe. El hombre es salvo por la fe y Santiago dice que es por las obras. Entonces, si uno lo lee así, dice, hay un conflicto en la palabra de Dios. Entonces, acá es donde empezamos a creer otras religiones, otra doctrina, porque no entendemos en el contexto Santiago a qué se está refiriendo. Y como dijimos la semana pasada, Santiago no está hablando de la justificación por la fe. Santiago está hablando sobre esa fe que yo profeso de creer, cómo se manifiestan mis acciones. Y él está tratando de demostrar a este objetante, a esta persona que le objeta, ¿viste? ¿Cómo es su fe y cómo es mi fe? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, le dice. Entonces acá lo que va a hacer ahora es dar un ejemplo sobre el padre Abraham, como lo leíamos ahí. Ahora, cuando las preguntas retóricas comienzan con un no, se responden afirmativamente.
Pero responder sí implicaría una aparente contradicción con lo que Pablo dijo de Abraham en Romanos capítulo 4, cuando Pablo habla de Abraham que fue justificado por la fe y creyó a Abraham, a Jehová, y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo explico esto? ¿Cómo explico esta aparente contradicción? La Escritura, lo primero que yo tengo que entender es, no se contradice. Y escuchá que acá está el secreto de este versículo, ¿sí? Porque si yo digo sí, ¿viste? A esta pregunta que Santiago dice, ¿no fue justificado por las obras nuestro Padre cuando fue ofrecido a su hijo Isaac sobre el altar? Y la respuesta sería sí. Pero si yo digo sí, estaría contradiciendo a Pablo. ¿Se entiende? Si yo digo sí, si afirmo esto, lo que Santiago dice, sin entender en contexto, estaría contradiciendo al apóstol Pablo lo que dijo en Romanos capítulo 4. Tengo que entender bien y volver a repasar lo que ya hablamos. ¿De qué está hablando Santiago? ¿Sí? Entonces, lo que yo debo entender, y acá está el secreto en este versículo, Pablo cita en Romanos capítulo 4, Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Sí? Ahora vas a ver la diferencia. Pablo en Romanos capítulo 4 cita Génesis capítulo 15, versículo 6. Y queda claro que Abraham fue justificado por la fe. En ese capítulo queda claro en Génesis capítulo 15, versículo 6, cual pasaje en Romanos capítulo 4 cita Pablo, dice que Abraham fue justificado por la fe. Santiago, y acá está, Santiago relata un hecho que sucedió, escuchá, 40 años después en Génesis capítulo 22. Lo que tenemos que tener bien claro acá es el tiempo que hay de separación. Pablo tiene razón y Santiago también tiene razón. ¿Sí? Lo que Santiago está haciendo, y lo vamos a ir mirando, es, cuando dice contado, está hablando sobre la justicia de Dios. Aquella fe que 40 años, que en Génesis capítulo 15, Dios dijo, y se escribió de que Abraham era un hombre que fue justificado por la fe, se verificó 40 años después. Y Santiago está hablando sobre cuando Dios le pide a Abraham entregar a su hijo. Ahí, cuando Abraham no negó a su hijo, ahí se verificó lo que había dicho Dios de Abraham 40 años antes. Y esa es la gran diferencia que tenemos que entender en esta tarde. Santiago relata un hecho que sucedió 40 años después en Génesis capítulo 22. En el versículo 22 empieza con la palabra que te dije que prestes atención. ¿No ves? ¿Viste? ¿No ves? El tema otra vez es que la obra de Abraham en Génesis 22 me permite ver la fe que Dios ya había mencionado en Abraham en Génesis capítulo 15. Que la fe actuó juntamente con las obras. Aquella fe que se dijo de Abraham, ¿viste? En Génesis capítulo 20 se verifica. Y ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Se ve. Los hombres pueden ver 40 años después. Durante todo ese periodo hay una vida de Abraham. ¿Viste? Abraham se fue de su casa, se fue a una tierra que Dios prometió, y a esa tierra prometida que iba, saliendo por fe, entonces podemos ver que Abraham tuvo una vida donde no mostró mucha fe. Pero Dios dice que fue justificado por la fe. Y en ese periodo de vida que él va hablando, ¿viste? Dice que la fe actuó juntamente con las obras. Y esa palabra ahí significa sunergei en griego. La fe estaba trabajando continuamente con las obras. Esto es indudable, ya que sin fe Abraham no hubiera obedecido. ¿Me acompañás ahí a Hebreos, al ladito nomás, Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19? Por la fe, 11:17 Hebreos, por la fe Abraham,
cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac se te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y aquí en el libro de Hebreos se habla que la justicia de Abraham fue por la fe, creyendo aún, ¿viste?, que Dios le resucitaría. Por la fe creyó que Dios iba a resucitar a Isaac. Y de hecho, una vez que aparece el carnero ahí, cuando iba a acuchillar a su hijo y entregarlo a Dios, dice que cuando Abraham vio y estaba decidido a cumplir en obediencia de Dios, entregar a su unigénito hijo, dice que Dios le dijo, Abraham, detén el cuchillo porque ya sé que me temes. Y ahí Dios proveyó un sustituto, un cordero, para poder sustituir el corderito para el sacrificio. Entonces, y que después dice, y que la fe se perfeccionó por las obras. Esta palabra es teleoite. Significa ser llevada a la meta, a su fin completo. Es por las obras que la fe puede crecer y llegar al objetivo final. En ningún momento puedo decir que las obras completan la fe para la salvación. Esto haría de la fe algo incompleto, insuficiente, siendo las obras entonces necesarias para la salvación. Y mira esto, la fe fue llevada a la meta y esta era llevar a Abraham a una relación más íntima con Dios mismo. Fíjate que dice el versículo 23, y se cumplió la Escritura. ¿Ve? Y se cumplió la Escritura, versículo 23. Volvamos allá a Santiago. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y se cumplió la Escritura. Esa palabra en griego es plero. Esa palabra significa se ejecutó, se verificó, se satisfizo. Se satisfizo la Escritura de Génesis 15:6. Y eso se había dicho 40 años antes, pero aquí se verificó. Y aquí fue llamado 40 años después amigo de Dios. Y sabes que yo estaba pensando cuando hacía este estudio, decía, a Abraham se lo llamó, se dice que fue justificado, las Escrituras dicen, en Génesis capítulo 15, y 40 años después, en el capítulo 22, fue justificado, dice que se manifestó esa fe, o sea, se verificó, se ejecutó, se mostró, se observó, ¿viste? O sea, que en ese periodo de años, como te decía hace ratito, Abraham tuvo una vida complicada. Abraham mostró debilidad en su vida. De pronto Abraham había hambre, se tenían que ir a la tierra de Egipto, y cuando llegan a la tierra de Egipto, ¿qué es lo que pasa? Abraham se da cuenta que su esposa es muy hermosa. Y dice, tú eres bella, no sea que cuando entremos por ti me maten, entonces diremos que eres mi hermana. ¿Ves? Y no solamente cometió ese pecado, porque después Dios salva a su esposa, ¿viste? Y le hace pasar vergüenza al hombre de Dios. Vuelve a pasar lo mismo, vuelve a otro rey y vuelve a presentar a su hermana a su esposa como su hermana. Y pone en riesgo a su esposa de que abusen sexualmente de ella estos reyes. Más adelante, Dios le había prometido que le iba a dar un hijo. Y que de ese hijo iba a venir una descendencia como las arenas o como las estrellas del cielo. Y de pronto, como Dios se demoraba y su esposa no podía tener hijos, entonces la esposa le dice, bueno, yo te voy a dar mi empleada, Agátena, ¿no? Mi empleada. Y en aquel tiempo, cuando una mujer era estéril, le ofrecía a su empleada para que la descendencia no se pierda. Y comete otro pecado. Ahí no muestra una fe terrible. Él tenía que esperar en la promesa. Dios dijo que su esposo iba a tener un hijo y lo iba a tener. El tiempo era de Dios. Pero ya está vieja, no importa. El tiempo ya no, está abuelita, se está por morir. No importa. Dios le prometió, Dios va a cumplir. Y vemos en todo ese periodo de tiempo
que Abraham nos mostró una fe poderosa, ¿viste? Pero ya fue contada justicia cuando le creyó a Dios. ¿Ves? Le fue contado por justicia. Pero cuando ya pasaron los años, en Génesis capítulo 22 vemos que Dios lo llama. Él le dice, Abraham, Abraham. Dice, ve al monte y entrégame a tu hijo, tu unigénito hijo, en sacrificio a mí. Qué tremendo, ¿no? ¿Y Abraham qué hace? Ora, agarra la leña, el cuchillo y se van con su hijo. Seguro que la mujer le dice, vuelven para la cena, sí, tranquila, cocina que volvemos. Él no sabía, ¿viste?, que Dios no iba a matar a su hijo. Él sabía que debía entregar a su hijo. Entonces cuando van caminando por la montaña, le dice al padre, Isaac, ya jovencito, grande, le dice, papá, está la leña, está el fuego, está el cuchillo para el holocausto, pero no está el carnero. Y Abraham, con el corazón quebrantado, se da vuelta y lo mira y le dice, hijito, Dios proveerá. Dios va a proveer. Por eso cuando leíamos en Hebreo dice que como lo recibió de la muerte, de la resurrección. ¿Ves? Abraham creyó a Dios. Y cuando está ahí y el hijo se da cuenta, ya grande, que no estaba, que el cordero era él. Bueno, ves que Isaac se pelea con el padre y dice, no, papá, ¿por qué? Quizás Isaac con el dolor en su corazón orando ahí, atado, ¿viste? Cierra sus ojos y el padre quebrantado mirando al cielo, ¿esto Dios me está pidiendo? Y sí, eso Dios le estaba pidiendo. Y cuando extiende el cuchillo y iba a apuñalar el hijo, ¿te imaginas ese cuadro? El padre, el hijo de la descendencia, el hijo de la promesa. De pronto se escucha la voz, Abraham, detente. Ya se ve, ¿viste?, que me temes, ¿viste? No mates al niño. Y cuando se dio vuelta vio el sustituto del cordero. El cordero ¿te imaginas, Abraham? Los desata al hijo, va a agarrar el cordero, lo ata el cordero, sacrifica, hace la sangre para que haya expiación de pecados. Y vuelve a su casa contento y la mamá le cuenta la historia y dice, ¿a dónde te fuiste? ¿Cómo ibas a hacer eso con mi hijo? ¿Cómo no me vas a decir? ¿Te imaginas la madre? Imagínate esa historia. Pero lo que Dios provee es un sustituto. ¿Viste que muchos dicen Jehová Jireh? Y dice, Jehová proveerá. ¿Por qué a veces tomamos promesas que no está hablando que va a proveer cosas materiales? Es verdad que creemos en un Dios que provee, pero cuando utilizamos esa parte de la historia, tenemos que recordar que en el contexto está hablando que provee un sustituto. Y cuando decimos Jehová Jireh o Jehová provee, tenemos que recordar que Dios proveyó un sustituto para que vos y yo no muramos en pecado, no vayamos al infierno. Dios tomó tu lugar y mi lugar y fue a la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Dios provee su sustituto por medio de su Hijo, para expiación de nuestros pecados. Pero Abraham estuvo dispuesto a entregarlo todo. Y ese evento llevó para que Abraham tenga una relación más íntima, más elevada, más profunda con su Dios. ¿Ves? Ahora esta acción, ¿viste? Versículo 23, y dice, y se cumplió la escritura, como recién leíamos. Se ejecutó, se verificó, se satisfizo, te dije. ¿Ve? Ahora fíjate que en Isaías 41, si me acompañás, Isaías 41, versículo 8, ¿sí? Isaías 41, 8 dice así. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, escucha, my friend, mi amigo, dice Dios. Dios lo llama su amigo. No sé si hay otro en la historia de la palabra de Dios que Dios llame amigo.
Y también dice lo mismo en 2 de Crónicas 27, Abraham, mi amigo, ¿viste? Porque la relación que él tuvo creció. Tuvo momentos difíciles de altibajos, que venía bien, se desanimaba, tuvo miedo, actuó mal, obró mal, pero ella fue justificado. En Génesis capítulo 6, 15, versículo 6, ya fue justificado. Lo que Santiago está tratando de mostrar es que esa fe que se dijo, se vio, se manifestó para los ojos de los hombres, que Abraham era un hombre de fe. Quizás es más difícil de explicar. Uno puede llegar a ser amigo de Dios cuando manifiesta una fe que le lleva a entregar todo, aún lo que más ama en el altar. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué Dios te está pidiendo que entregues que no te animas a entregar? Mira, no te va a pedir tu hijo, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque ella entregó su hijo por vos. A Dios nadie lo obligó a entregar a su hijo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Ves? Él entregó, Él lo dio. Dice que Dios dio de su propia voluntad. Jesús dijo, nadie toma mi vida, yo la pongo de mi propia voluntad. Tengo poder para entregarla y para volverla a tomar de mí mismo. ¿Ves? Ese es el gran amor. Por eso a mí siempre me gusta recordar cuando hablo de esto, 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quiero tener una relación íntima con Dios? Soy un hombre que proclama tener fe, pero en los hechos, en las acciones, es difícil de creer. ¿Ves? Lo que debemos verificar hoy es mi vida cristiana, ¿cómo está? Pablo dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo dice, véame en Cristo. Sí, tengo problemas. A veces me desanimo, pero yo me voy a encontrar siempre con Cristo. Y ahí me vas a encontrar. Versículo 24, dice así, ya vamos a ir terminando. Vosotros veis, ahora viste que le está hablando de lo que las personas miran. Vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Quizás el más difícil de explicar, pero no lo es tanto cuando recordamos que Santiago se refiere a ese tipo de fe profesada, pero es falsa y estéril. Es importante recordar o aclarar que Pablo hablaba contra el legalismo, que dice solo por obras. En cambio, Santiago contra el antimionismo, que dice solo por fe y luego no importa cómo viva. Tanto Pablo se enfrentaba a un grupo de legalistas que decían, que la salvación era por fe más obras. Santiago dice no. Romanos capítulo 6 dice no, si lo leéis ahí. Pero Santiago está hablando a los antinomianismos, que dicen solo por fe y luego no importa cómo viva, ¿no? Recibo a Cristo y vivo como yo quiero. Y aún Pablo en Romanos capítulo 6 dice, pecaremos de todas las formas posibles porque la gracia abunda. ¿Y cuál es la respuesta retórica de Pablo? Dice, no, de ninguna manera. Entonces, acá lo que Santiago habla es de eso. Delante de los hombres la justificación no puede ser solamente por los hombres, porque Dios no necesita ver mis obras para saber qué fe yo tengo, porque ella sabe qué fe yo tengo. Él sabe si mi fe es estéril o mi fe no es estéril. Para Dios no es necesario verificar. Ahora, ¿quiénes son los que no saben? Los hombres. Los hombres no pueden ver la fe que vos decís que tenés, pero los hombres pueden ver ¿qué cosa? Las acciones, los hechos, lo que habla. Por eso tenemos que recordar que los primeros versículos dice, así hablad, así haced. Y en el capítulo, estudiábamos en el capítulo 1, decía, así sabed y así haced. No solo se trata de saber, sino hacer, no solo se trata de decir, sino hacer. Versículo 25, de la misma manera, Santiago va a dar otro ejemplo con el mismo fin del anterior. Y ahora vamos a hablar de Rahab, la ramera. ¿De qué otra manera podríamos saber de la fe de Rahab?
solo por lo que hizo, podemos ver que a pesar de su vida pecaminosa, ella tenía fe. Fíjate ahí en Hebreos 11:31. Y va a hablar de Rahab la ramera. Por la fe, Hebreos 11:31, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces recordamos, ¿no?, cuando Josué iba a invadir Jericó, ¿viste?, cuando manda a los espías, y Rahab se había enterado, ¿viste?, de que Dios había destruido al pueblo de Egipto, y tuvo temor, ¿viste?, y decía, todos acá están asustados. Y cuando se enteraron que los espías estaban dentro de los muros, dentro de Jericó, ¿qué fue lo que hizo Rahab? Los escondió hasta que pudiese irse en paz. Pero ella le dijo, yo sé que ustedes van a entrar a esta tierra, porque Dios se la ha dado, pero te ruego que perdones mi familia, ¿viste? Y tuvo que poner un cordón para que cuando venga el pueblo de Israel, ella pueda vivir, ella y su familia. Y por eso fue salva ella. Ahora, ¿cómo podríamos ver la fe de una mujer prostituta? ¿Viste? Acá vemos de un hombre que se fue justificado por la fe, Abraham, y pudimos ver las obras de un hombre de Dios, en sus hechos. Ahora, esta mujer pecadora, esta mujer que no tiene esperanza, esta mujer que ofrecía su cuerpo para poder vivir, podemos ver su fe verdadera en las acciones que ella hace. ¿Qué fue qué? Salvar a los hombres de Dios. ¿Ve? Y queda escrita en el libro de los héroes de la fe, de Hebreos capítulo 11, una mujer pecadora, una mujer que vendía su cuerpo fue justificada por la fe. Pero esa fe la podemos ver por la acción que hizo ella, por la obra que ejecutó. Pero ella fue salva por la fe que tuvo, porque creyó en el Dios de los judíos. ¿Ves? Pero se verificó cuando vinieron, ¿ves?, o cuando cuidó a los soldados de Israel, a los espías, y cuando vinieron a destruir la tierra, ellos vieron el cordón que identificaba que esa casa no se tenía que destruir en ese muro. Imagínate que destruyeron todos los muros menos la casa de Rahab la ramera. Eso es una cosa impresionante, ¿sí? Entonces, recordemos esto. Dios no necesita ver mis obras, ¿para qué? Para ver si tengo fe, ¿sí? Porque Dios sabe si tu fe es inerte, inútil, estéril, ¿viste? Él lo sabe ya. Lo que está Santiago tratando de decir es que lo que hacemos es lo que los hombres ven, ¿sí? Si yo digo que creo en Dios y mi vida la vivo con doblez de otra manera, entonces esa es una fe falsa. Santiago está tratando de demostrar eso en este argumento. La fe de él más la fe de otro que dice tener. Vuelvo a repetir, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ves? No se está hablando de la justificación por la fe. Se está hablando de esa fe que estas dos personas profesan. Una fe que es viva y otra fe que es muerta. Ya terminando con el versículo 26, Santiago concluye con una analogía. Mirá. El versículo 26 dice, vamos a Santiago otra vez rapidito, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Santiago concluye con una analogía, dijimos. No quiere decir que las obras sean como el espíritu que mantiene vivo el cuerpo de la fe. El énfasis aquí está en la separación. Así como no se puede separar el cuerpo del espíritu, tampoco se puede disociar o separar la fe de las obras, porque son una unidad, ¿viste? Si yo tengo una fe en Cristo y esa fe es verdadera, automáticamente el Espíritu Santo dentro de mí me va a llevar a hacer buenas obras, ¿sí? No somos salvos por obra, somos salvos por la fe para andar en buenas obras, ¿sí? El problema era que los antinomianistas decían que teniendo fe ya no hace falta tener obras, y en realidad era una excusa para no hacer nada. Es similar a lo que comenta Pablo en Romanos capítulo 6,
donde decían que como la salvación es por gracia, entonces se puede pecar libremente. Estas enseñanzas distorsionan el concepto bíblico, produciendo una fe falsa que en nada se parece a la de las Escrituras. Y escuchad, así terminamos. La fe viva produce obras. Si no es así, entonces está muerta y por lo tanto no es una fe salvadora. Entonces, cerrando esta historia que podemos leer, lo que quizás vos y yo tenemos que tener bien claro, que la salvación no es por obra. ¿Sí? Nos da dos ejemplos, donde la fe de Abraham y donde la fe de Rahab se vio por las acciones que cometieron. Pero ambos fueron justificados por la fe. Las obras, o sea, se contó cuando sucedió. ¿Viste? La fe de Abraham se verificó 40 años después. La fe de Rahab se verificó ¿cuándo? Cuando protegió a los hombres de Dios y cuando puso el cordón. Entonces Dios no necesita ver qué clase obras para ver si mi fe es verdadera o no. Es como hablábamos en Santiago capítulo 1, que una de las palabras para fe era abrir, para prueba, ¿viste? Para abrir de cómo está mi corazón, si hay algo que cambiar. Pero la idea de abrir no era para que Dios vea lo que hay que cambiar, porque Dios ya sabe lo que está mal. Él sabe lo que le hace falta a tu fe. Él sabe lo que le hace falta a tu fe para pasar las pruebas. El que necesita ver hacia adentro, ¿quién es? Uno. Por eso decía que la palabra prueba es abrir para ser aprobado. Dios quiere que miremos y digamos, yo debo cambiar esto. Dios no necesita ver. ¿Ves? Es lo mismo acá en lo que son las acciones, los hechos. Así habla, así hacer. Porque no podemos estar por la vida diciendo que creemos en Dios y vivir como querramos. Es lo que Santiago está diciendo. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al prójimo. No podemos decir que amamos a Jesús y no pasamos tiempo con Jesús. No podemos decir que amamos a Dios y como leíamos los versículos anteriores, veíamos la necesidad de un prójimo y no hacíamos nada para poder ayudarle. La fe se manifiesta en las obras y los hechos. Ahí en Efesios capítulo 2, como hablábamos la semana pasada, dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Pero no termina ahí. El versículo que sigue dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Y esa palabra hechura tiene que ver con alguien que comenzó a escribir un poema pero no ha terminado. Y con eso voy a cerrar. Dios tiene que ver con una poesía. Dios está haciendo una poesía de tu vida. Y tú puedes decidir cómo continúa esa poesía. El otro día estudiábamos con los chicos este viernes que tuvimos en estudio en la casa de Haller, viernes, ¿no? Vimos el testimonio de Fernando Soriano, un hombre tremendo, y él decía una de estas palabras, yo puedo decidir por lo que yo hago, ¿viste? O puedo decidir por las decisiones que yo hago, pero yo no puedo decidir por las consecuencias de esas decisiones. Como hijo de Dios, y él hablaba que las consecuencias en el caso de él le trajo la enfermedad del SIDA. ¿Ves? Una chica que tiene relaciones con alguien que no conoce se puede enfermar del SIDA, quedar embarazada. Un joven que tiene relaciones fuera de la voluntad de Dios, lo mismo puede contraer alguna enfermedad. O sea, una esposa que está pasando tiempo con una persona que no es su esposo puede caer en adulterio, lo mismo con un hombre. O sea, como hijo de Dios yo debo así hablar y así hacer. Mi vida tiene que estar marcada por lo que hago, ¿sí? No en el sentido de que eso me va a salvar, porque si es una verdadera fe, mi fe verdadera se va a manifestar en las acciones de mi diario vivir. Y quizás como Abraham voy a tener días buenos, días malos, días de desánimo, días de desplome, días de victoria, pero eso me va a llevar a tener una relación más íntima con Dios. Como Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Y por qué vos y yo hoy no podemos orar? Dios, yo quiero ser tu amigo. Ah, pero no eras mi amigo.
Él dice, Abraham, mi amigo. Yo quisiera en mi corazón sentir que con mi forma de vivir, Dios pueda decir del cielo, ahí está mi amigo. Es como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, y verá el fruto de la aflicción de su alma, hablando proféticamente de la muerte de Jesucristo, y verá el fruto de la aflicción de su alma y estará satisfecho, o tendrá contentamiento. ¿Seré yo que le lleve esa alegría a mi Dios por las acciones y esa fe poderosa en Cristo vivo? Y como decía el cielo cuando Jesús fue bautizado, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ven? Todos escucharon ese, no este, ese es mi Hijo. Y siempre el cielo hace así, no hace excepción de persona. Pero Dios no bendice al que anda en iniquidad, porque Dios aborrece al que hace iniquidad. No, pero Dios es amor, pero no te olvides de la justicia de Dios. El soberano Dios es amor y es justo. ¿Por qué es justo y es amor? ¿Por qué no miras la cruz? Y cuando vos ves la cruz, ves la justicia de Dios por la ira de Dios y su amor tan grande entregando a su Hijo unigénito eterno para morir por nosotros. El sustituto, el que tomó tu lugar y mi lugar. ¡Qué tremenda! Que Dios pueda abrir, si se escucha la voz del cielo, diga, ahí va Miguelito, el gordito ahí que vive en Nashville. ¿Cómo creció? Hace unos 15 años atrás era flaquito y tenía una emoción cuando lo llamé, estaba en Palabra de Vida ahí cantando coritos con todos los alumnos y decía, Señor, por la fe voy a ir al mundo. Y ahí se me contó por justicia. Pero de ahí 15 años después quizás hoy Dios diga, ese es mi amigo. ¿Ves? No se trata de cuántos años tengamos en la fe. Se trata de cómo vivimos la fe. Y en esta noche Dios nos está llamando a eso. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Hacedores de lo que profesamos creer. Porque ¿saben qué, chicos? Hermanos, perdón, chicos, digo como si estuviese con los jóvenes. Nuestros hijos nos están mirando. Todo el tiempo. Cómo hablamos, cómo pensamos, cómo decimos. Analizan nuestros valores. Y después van a juzgar. Y después van a decir, papá, vos me hablas de amar a Dios, pero te veo que vos con Dios más o menos. Papá, tú me hablas de orar y, no sé, a las veces te veo orando. Papá, tú me hablas de buscar a Dios, pero yo no te veo que me llevas a la iglesia. Ellos van a jugar los hechos. Y ahí es donde nosotros quizás muchas veces nos va a dar vergüenza. Pero lo más importante es mirar y decir, Dios, yo pequé. No quiero seguir igual, quiero que mis hijos puedan ver un hacedor de la obra, un padre que vive en su vida lo que practica con los labios. ¿Y sabes qué? Tus hijos no te van a tener miedo. Van a ver tu temor de Dios y ellos van a decir, yo quiero lo mismo. Yo quiero ese temor de Dios. Así que, querida familia, queridos hermanos que nos están mirando por Facebook, tenemos que somos salvos no por obras, pero para vivir en buenas y hacer buenas obras. Y ojalá que cada uno de nosotros nos levantemos y digamos, Señor, quiero servirte, quiero tomar ese desafío. Hoy, delante de ti, Señor, quiero tomar ese desafío. No quiero ser más un hombre o una mujer estéril. Quiero que se me conozca por lo que hago. ¿Por qué no pensar así? Ser ese hombre que hace, que va al frente, como todos los hombres de Dios a través de la historia. Vamos a orar y vamos a concluir. Padre, te bendecimos porque tú eres un Dios grande, soberano, sublime, justo, lleno de compasivo, misericordioso y amoroso. Cuando hablamos de tus atributos, Señor, nos derretimos como el helado, Señor. Porque el Dios justo que demanda justicia también me ama. Y con su amor me atrae con lazos y me dice, ven, te amo, quiero darte la salvación por medio de mi Hijo. Y Jesús murió por ti. Jesús murió por tus pecados. Él es el sustituto que ocupa tu lugar para que tú no recibas la ira de Dios y que por su justicia tú seas justificado y por tus injusticias caigan sobre Jesús.
Y hoy nos podemos revestir de la justicia de Dios por la gracia de Dios. Señor, te doy y te ruego y te pido que puedas transformar nuestro corazón de tal manera que si decimos que somos hijos de Dios, vivamos como hijos del Rey. En donde estamos podamos demostrar el amor que tú tienes para nosotros. No solo en el hablar, sino en el hacer, en las acciones. Por eso, Padre, en esta tarde te pido tu bendición. Para todos los que estamos acá, para todos los que nos están mirando a través del Facebook. Que todos podamos evaluar cómo es mi fe. Porque hemos sido confrontados para pensar en eso. Y que cada uno de nosotros podamos tomar la decisión de decidir, yo quiero tener una fe viva, no una fe muerta. Y si quieres tener esa fe viva que produce para la eternidad, dile en tu corazón, Señor, aviva el fuego que hay en mí. Aviva el fuego que hay en mí. Quiero tener una fe poderosa. No solo que se jacte de decir que la tiene, sino que con las acciones muestra esa fe para poder servir en tu reino, en tu iglesia, en la familia, en nuestra comunidad. Te ruego donde estás, dile en tu corazón, Señor, dame un corazón nuevo para que obre en tu justicia, para que anhele servirte con un corazón sincero y honesto delante de ti. Padre, te ruego que bendigas cada hermano que está en este lugar. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus problemas, tú conoces las batallas que ellos batallan cada día. Te ruego que los bendiga y también los que nos están mirando. Y que tu Espíritu Santo pueda obrar conforme a las necesidades de cada uno según tu soberana voluntad. Padre, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús esta tarde. Amén.